A nadie se le permitía entrar a la oficina privada de Alejandro Garza. Durante 3 años, esa pesada puerta de roble se había mantenido cerrada como una tumba, guardando en su interior un dolor que nadie en la ciudad se atrevía a mencionar. Pero una pálida tarde, cada guardia en la finca de los Garza se quedó congelado en un silencio absoluto. Acababan de ver a la hija de 3 años de la empleada de limpieza, sentada tranquilamente en el regazo del jefe de la mafia más temido del país, leyéndole un cuento de hadas con su vocecita insegura. Lo que era aún más difícil de creer era que Alejandro no estaba furioso. El hombre que había ordenado la muerte de decenas de enemigos sin pestañear, ahora escuchaba a una niña leer un libro, con una manta de lana gris aún sobre su hombro, la misma manta con la que ella se había puesto de puntitas para cubrirlo al encontrarlo dormido. 3 años antes, Alejandro había perdido a su única hermana y a la sobrina que nunca llegó a nacer en un accidente que ninguna cantidad de dinero o poder podría deshacer. Y ahora, una niña de 3 años había entrado deambulando a esa habitación prohibida, llevando consigo algo que ningún asesino, ningún rival y ningún hermano de armas había logrado alcanzar: ternura. En solo unos minutos, el jefe estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el destino de los 3 para siempre. Porque a veces, en el mundo de los hombres marcados por las cicatrices, lo que abre la puerta más pesada no es un arma, sino la manita de una niña que aún no sabe que nunca debió estar ahí. Si esta historia toca tu corazón, dale al botón de me gusta. Suscríbete para que nunca te pierdas una historia y déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos escuchas. 7 de la mañana de ese mismo día. La cocina de las habitaciones del servicio era pequeña y de techo bajo. Su única ventana daba a un patio donde la primera helada de octubre había pintado de plata los adoquines de piedra. Sofía Cortés, de 27 años, estaba frente a la estufa usando un suéter gris de lana que tenía desde su boda. Removía una olla de avena para su hija, con la cuidadosa economía de una mujer que había aprendido a hacer que una sola porción de cualquier cosa pareciera suficiente. Llevaba el cabello oscuro recogido en la nuca, tal como lo usaba cada mañana para trabajar. Ya llevaba 2 horas despierta. El teléfono sobre la barra vibró contra el azulejo. Sofía se secó las manos en un trapo y contestó. La voz del otro lado pertenecía a la directora Alarcón, del Kinder Prados del Sol. Era una voz suave, arrepentida, profesional. 8 niños habían sido diagnosticados con influenza estacional durante la noche. Protección Civil exigía un cierre de emergencia para desinfectar todo el plantel. Un día, solo un día. Lamentaban muchísimo el inconveniente. Sofía se quedó muy quieta. La pequeña cuchara de madera en su mano se detuvo en el aire. Al otro lado de la habitación, un reloj de pared hizo tic-tac 1, 2, 3 veces, antes de que ella recordara cómo respirar. Hoy era el día en que la finca de los Garza sería la sede de una reunión de las 5 familias más grandes del país. El ama de llaves principal, doña Blanca, había dejado muy claro la noche anterior, con esa voz plana que usaba para las cosas que no eran negociables, que cada empleado de la casa permanecería en su puesto desde la mañana hasta la medianoche, sin excepciones, ni por enfermedad, ni por familia. Sofía le dio las gracias a la directora y colgó. Tenía los dedos helados. Empezó a marcar. Llamó a una vieja amiga de su época de casada que una vez le había dicho, «Cuando quieras, hermosa». El número estaba desconectado. Llamó a la viuda que vivía 2 casas más allá y que a veces le cuidaba a Emma por unos pesos. Mandó a buzón. Llamó a la maestra de inglés de sus clases nocturnas, luego a la voluntaria de la iglesia y por último a una compañera del restaurante donde había trabajado el año pasado. 6 números. Nadie contestó. En la pequeña mesa del desayuno,
Emma estaba sentada con su tazón de cereal. Su cabello rubio miel aún no había sido peinado, y se rizaba suavemente alrededor de sus orejas como siempre lo hacía por las mañanas. Tenía 3 años. Removía su cereal en un círculo lento y soñador, y la leche se estaba enfriando. Levantó la cabeza y miró a su madre. Sus ojos verdes estaban tranquilos, de esa manera en que solo los ojos de los niños pueden estarlo cuando aún no han aprendido cómo se ve el miedo en el rostro de la persona que más los ama. «Mami, ¿por qué estás triste?». Sofía no pudo responder. Miró a su hija. Miró la alacena sobre el fregadero donde guardaba el sobre con el dinero de la renta. Y miró el reloj que ya pasaba de las 7:15. Supo que solo quedaba una opción. Cruzó la cocina lentamente. Se arrodilló frente a la silla de Emma para que sus ojos quedaran al nivel de los de su hija, y tomó ambas manitas entre las suyas. Estaban tibias por el tazón de cereal. Las sostuvo de la forma en que sostienes algo que tienes miedo de perder hoy. Dijo suavemente: «Vas a venir con mami al trabajo, pero tienes que prometerme una cosa». El camión se detuvo en la entrada de servicio de la finca Garza a las 9:00. La mañana se había vuelto más fría desde que Sofía salió del departamento, y un viento fino se movía a través de los fresnos a lo largo del camino privado, trayendo consigo el olor a tierra mojada y algo débilmente amargo, como si la estación misma hubiera decidido cambiar mientras ella no miraba. Sofía sostenía la mano de Emma mientras caminaban por el sendero del servicio, rodeando la parte trasera de la casa principal. Era un camino estrecho de grava prensada, desgastado por 20 años de zapatos exactamente iguales a los de ella. Emma llevaba su gorrito rojo de lana jalado hasta las orejas. En su brazo izquierdo sostenía al señor Conejo, un peluche cuya oreja había sido recosida 3 veces, y cuyo pelaje había tomado ese color opaco y suave de las cosas que han sido amadas sin descanso. Su mano derecha envolvía con fuerza el dedo meñique de su madre. No iba saltando. Caminaba con cuidado, igualando sus pequeños pasos a los de Sofía, como si ya entendiera que esta no era una mañana ordinaria. Sofía la guió más allá del huerto de la cocina, pasando el bajo muro de piedra donde la escarcha aún no se derretía, hasta llegar a la sala de descanso de los empleados en el edificio anexo. La habitación tenía una ventana ancha que daba al huerto, donde los perales ya habían dejado caer sus hojas. Había un viejo baúl de juguetes de madera en una esquina y, a lo largo de la pared del fondo, un librero con cuentos infantiles que doña Blanca, el ama de llaves, había coleccionado durante 2 décadas para los hijos y nietos del personal. Sofía preparó un rincón para Emma con la precisión silenciosa de una madre haciendo un nido. Una pequeña caja de lata con lápices de colores, un termo con leche tibia, 2 galletas de mantequilla envueltas en una servilleta de lino, y colocado cuidadosamente sobre todo lo demás, el libro que Emma más amaba, el del Rey Dormido. Su cubierta azul estaba suave y gastada en los bordes por 1000 noches de lectura. Luego se arrodilló hasta que sus ojos se encontraron con los de su hija, y tomó las manitas de Emma entre las suyas. «Escucha a mami», dijo en voz baja. 3 cosas, solo 3. Emma asintió, con sus ojos verdes muy serios. «No sales de esta habitación, por nada del mundo. No entras a la casa principal. Y sobre todo, Emma, sobre todo, no te acercas por nada a la gran puerta de roble en el 2º piso. ¿Entendido?». Emma asintió de nuevo. Luego, con mucha gravedad, levantó su pequeño dedo meñique en el aire entre las 2. «Lo prometo, mami». Sofía enganchó su propio meñique con el de ella. Besó la frente de su hija. Se puso de pie, alisándose el delantal, y se obligó a caminar hacia la puerta, porque sabía que si se quedaba un segundo más, no podría irse en absoluto. En el umbral, se dio la vuelta y miró hacia atrás. Solo una vez. Emma estaba sentada en el pequeño tapete tejido,
con el libro ya abierto en su regazo, su gorrito rojo aún en la cabeza, enteramente en paz con el mundo. Sofía no sabía que esa sería la última vez en su vida que vería a su hija en un lugar que creía seguro. Hay promesas que una niña de 3 años no puede cumplir, no porque no tenga la intención de hacerlo, sino porque el mundo tiene su propia manera de abrir puertas que debían permanecer cerradas. A las 11:40 de la mañana, Emma había terminado el libro sobre el rey dormido. Se había bebido el termo de leche tibia hasta el último trago. Se había comido una de las galletas de mantequilla y había vuelto a envolver la otra en la servilleta de lino, tal como su madre le había enseñado, porque nunca te comes la segunda galleta si no sabes cuándo llegará la próxima. Había coloreado 2 dibujos con los lápices, y ahora, con la paciencia de una niña de 3 años que ha hecho todo lo que una habitación puede ofrecer, estaba aburrida. Se subió al ancho asiento junto a la ventana y apretó la nariz contra el vidrio frío. Afuera, el huerto estaba muy silencioso. Los perales formaban una línea gris e inmóvil, y la escarcha había comenzado a derretirse bajo el sol pálido. Emma vio cómo su propio aliento formaba un pequeño círculo de niebla en el cristal. Entonces, en el borde de los rosales, algo se movió. Una forma blanca como la leche, bajita, caminando con la certeza sin prisas de una criatura pequeña que ha decidido a dónde va. Emma se sentó derecha. Conocía a esa gata, Nieve. Ese era el nombre que Emma le había dado la primera vez que la vio, hacía 3 semanas, en el mercadito donde Sofía compraba el pan los sábados. Emma le había compartido un pedacito de queso panela, y Nieve se lo había comido de su mano, parpadeando con sus ojos azul pálido. Emma la había amado de inmediato, de la forma en que los niños aman a las pequeñas cosas vivas que no le pertenecen a nadie. Nieve se detuvo en medio del patio. Giró la cabeza. Sus ojos azul pálidos se encontraron con los de Emma a través de la ventana. Y luego, sin prisa, comenzó a caminar hacia la casa principal. Emma se resbaló del asiento de la ventana. Miró la puerta de la sala de descanso. Pensó, por un pequeño y honesto momento, en su promesa a mami. Luego pensó en Nieve, sola en el frío, y su pequeño corazón tomó una decisión sin consultar al resto de ella. Empujó la puerta. El aire afuera estaba frío y olía a hojas mojadas. Sus pequeños zapatos hacían un suave repiqueteo sobre el patio de piedra. Se abrió paso entre las macetas de terracota con olivos que bordeaban el camino, siguiendo el pálido destello de la cola de Nieve mientras doblaba la esquina hacia la entrada lateral de la casa principal. La puerta lateral estaba abierta el ancho de una mano. El equipo del banquete había estado descargando bandejas de plata toda la mañana, y a nadie se le había ocurrido cerrarla entre viajes. Nieve se deslizó por el hueco sin hacer ruido. Emma la siguió. Adentro, el pasillo se extendía largo y pálido ante ella. El piso era de mármol con vetas grises que devolvía la luz de un candelabro de cristal en reflejos fríos y suaves. En las paredes colgaban retratos al óleo de hombres desconocidos con trajes oscuros, observándola con ojos pintados. Emma caminó muy despacio. Sus pequeños zapatos no hacían ningún ruido. Nieve caminaba adelante. Giró a la izquierda, pasó junto a un jarrón alto de lirios blancos y comenzó a subir una escalera de madera. Emma la siguió, un cuidadoso escalón a la vez, su manita rozando el barandal pulido. En la cima de las escaleras estaba el segundo piso. Este pasillo era más corto que el primero y más cálido, con un ligero olor a cedro. Nieve se detuvo justo al final, frente a una pesada puerta de roble con una manija de bronce. La puerta no estaba cerrada, estaba abierta por el ancho de 2 de los dedos de Emma, y una fina franja de luz cálida se derramaba desde el hueco hacia el suelo de madera pulida. Nieve se escabulló hacia adentro. Emma se quedó en el umbral. Recordó la tercera regla de su madre, la más seria,
dicha de esa forma en que mami solo decía las cosas que realmente sentía. No te acercas a la gran puerta de roble en el segundo piso. Se quedó muy quieta. Pensó en la promesa y en su dedo meñique enredado con el de su madre. Pero Nieve ya estaba adentro, y Nieve era pequeña, y Emma tenía miedo de que la gatita se perdiera para siempre en una casa tan grande. Colocó su pequeña mano sobre el pesado roble, y empujó. La puerta se abrió lentamente bajo la palma de la niña de 3 años, y la cálida luz dorada del interior se derramó en el pasillo como un río tranquilo y sin prisa, como si la habitación misma la hubiera estado esperando durante 3 largos años. Dentro de la habitación prohibida, el mundo estaba muy quieto. El techo se elevaba muy por encima de ella, más alto que cualquier techo en las habitaciones del servicio, más alto incluso que el de la capilla a la que Sofía a veces llevaba a Emma los domingos. Las paredes estaban revestidas de nogal oscuro, de un color tan profundo que parecían casi negras en las esquinas donde no llegaba la luz de las lámparas. Los libreros iban desde el suelo hasta el techo, repletos de volúmenes encuadernados en cuero del color de las rosas secas y el coñac viejo. Había más libros en esta sola habitación de los que Emma había visto en toda su pequeña vida. Al fondo de la habitación había un escritorio lacado en negro. Una sola lámpara de bronce ardía allí en un cálido círculo amarillo, y había papeles esparcidos sobre la superficie en pilas cuidadosas e inconclusas, como si alguien tuviera la intención de volver a ellos y aún no hubiera tenido la oportunidad. A la izquierda, a lo largo de la pared de libros, se extendía un largo sofá de cuero negro. En el sofá, un hombre estaba durmiendo. Emma se detuvo donde estaba. Nieve ya había cruzado la habitación con pasos silenciosos y saltado al alféizar soleado de la ventana, donde se estaba enroscando en una pequeña espiral blanca bajo la luz. La gata no parecía asustada, así que Emma tampoco tuvo miedo. Miró al hombre dormido. Era muy grande. Incluso acostado. Se notaba que era más alto que su madre, más alto que cualquiera de los hombres en la cocina. Llevaba una camisa blanca con los 2 primeros botones desabrochados y pantalones oscuros. Aún llevaba puestos sus zapatos lustrados, como si se hubiera recostado solo para descansar un momento, y no hubiera tenido la intención de quedarse dormido en absoluto. Su cabello era corto y negro. Tenía los antebrazos descubiertos donde se había arremangado la camisa, y Emma pudo ver las tenues líneas plateadas de viejas cicatrices en su piel, de la misma forma en que las había visto alguna vez en las manos del hombre que arreglaba la bicicleta de su madre. Yacía de lado, con un brazo bajo la cabeza. Su respiración era lenta y profunda, el sueño profundo de una persona que no ha dormido en 3 noches. Emma no sabía quién era, solo sabía que se veía cansado. Más cansado que su madre la noche en que Sofía se quedó dormida en la mesa de costura, con el hilo aún entre los dedos. Dio un paso hacia el interior de la habitación. Sus pequeños zapatos no hicieron ningún sonido en la gruesa alfombra. Lo miró con cuidado, y su pequeña frente se arrugó con la seriedad de una niña de 3 años, que ha notado un problema. No tenía ninguna manta encima. Mami siempre cubría a una persona dormida con una manta. Mami decía que el frío se te metía si dormías sin una, y luego te despertabas infeliz. Emma miró a su alrededor. En el respaldo del sillón de cuero junto al sofá, había una manta doblada de suave lana gris. Caminó hacia allí. Se puso de puntitas y jaló una esquina. La manta era más pesada de lo que esperaba. Se deslizó del sillón en una caída suave y pesada, medio arrastrándose por el suelo, y Emma tiró de ella centímetro a centímetro a través de la gruesa alfombra, su pequeña respiración acelerándose con el esfuerzo. Cuando llegó al sofá, recogió todo lo que sus brazos pudieron abarcar. Se alzó sobre las puntas de los pies y con ambas manos colocó cuidadosamente la manta de lana gris sobre el hombro del hombre.
No lo cubrió por completo. Un borde quedó torcido cruzando su pecho, y una esquina colgaba hasta el suelo. Emma dio un paso atrás y contempló su obra. Inclinó la cabeza hacia un lado y, tras un momento, dio un pequeño asentimiento de satisfacción. Luego se sentó en la alfombra cerca del sofá, lo suficientemente cerca para verlo respirar, pero no tanto como para molestarlo. Abrió su bolsita de tela y sacó su libro favorito, el del rey dormido, el de un rey que durmió durante 100 años bajo una maldición, hasta que alguien lo suficientemente amable lo encontró. Alisó las páginas abiertas en su regazo, y con la voz más suave que tenía, exactamente de la misma forma en que mami le leía todas las noches, comenzó a leer en voz alta. Había una vez, en un reino muy lejano. La pequeña niña no tenía idea de que, en esa misma habitación, un rey real ya llevaba durmiendo 3 años, y que su pequeña voz era lo único que nadie en todo este reino se había atrevido jamás a intentar usar para despertarlo. Alejandro Garza despertó en capas. La primera capa fue el olor. Entró en su sueño antes que cualquier otra cosa y no tenía sentido. Estaba el olor seco del papel viejo y debajo algo más cálido, algo vagamente parecido a la leche, y debajo de eso, algo para lo que no tenía palabra excepto olor a niño. Su mente, aún a medias en la oscuridad, intentó ubicar estas cosas en la geografía de su oficina, y no pudo. Luego llegó el sonido. Una voz pequeña, lenta y cuidadosa, leyendo un libro. No reconoció la voz, no reconoció el libro, y la voz estaba muy cerca. 15 años de instinto despertaron antes que su conciencia. Su mano derecha se deslizó debajo del cojín de cuero del sofá en un movimiento tan suave y practicado, que pertenecía más a un reflejo que a la voluntad. Sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura fría de la pistola que guardaba ahí. Su dedo índice se posó en el guardamonte. Entonces abrió los ojos. A 1 metro de su rostro, sentada con las piernas cruzadas en la gruesa alfombra, había una niña pequeña. Su cabello rubio miel caía en suaves rizos alrededor de sus orejas. Tenía un libro abierto en su regazo. Su cabecita estaba inclinada sobre él, y sus labios se movían cuidadosamente alrededor de cada palabra que leía. No se había dado cuenta de que él estaba despierto. Sobre su propio hombro yacía algo cálido y pesado. Miró hacia abajo sin mover la cabeza. La manta de lana gris del sillón. Él no la había puesto ahí. Ni siquiera podía recordar cuándo fue la última vez que había usado esa manta. Muy lentamente, su mano soltó el arma. Su dedo se levantó del guardamonte. El arma se deslizó de nuevo debajo del cojín y su palma descansó, vacía, contra el cuero frío. Se quedó quieto y la observó. 30 segundos. 1 minuto. Esperó a que llegara la ira. Sabía en qué parte de él vivía. Esa ira, ese viejo músculo. La ira de que alguien hubiera entrado en la habitación prohibida. La ira de que su seguridad hubiera fallado. La ira de haber dormido tan profundamente como para no escuchar el sonido de su propia puerta abriéndose. La esperó como un hombre espera a un huésped conocido. No llegó. Solo estaba el espeso silencio de la oficina y la vocecita hablando de un reino muy lejano y de un rey que dormía. Emma siguió leyendo, ajena a todo, su pequeña frente arrugada en concentración. Llegó a una línea y la leyó a su manera lenta y cuidadosa, y nadie en el reino se atrevía a entrar a esa habitación, porque tenían miedo de despertar al rey. Entonces levantó la vista. Sus ojos verdes se encontraron con los de él. No hubo ningún respingo en ellos. No hubo el pequeño retroceso de un niño que acaba de darse cuenta de que ha hecho algo malo. Solo hubo, después de un momento, una sonrisa. La sonrisa tranquila y entera de una niña de 3 años que aún no ha aprendido que los adultos son algo a lo que hay que temerle.
¿Dormiste bien?, preguntó ella. Alejandro no respondió. Mami dice que una persona que está cansada tiene que dormir lo suficiente, o se enferma. Continuó ella con gravedad, como si este fuera un asunto de gran importancia y estuviera pasándole la sabiduría a un extraño que tal vez no lo supiera. Te veías muy cansado, así que te puse la cobija. Él no pudo encontrar ni una sola palabra. En 3 años en esta casa, nadie, ni Marco, que había caminado a su lado durante 15 años, ni Víctor, que habría recibido una bala por él sin dudarlo, ni ninguno de los sirvientes que se movían por esos pasillos con la cabeza gacha. Nadie le había preguntado jamás si había dormido bien. La pregunta había venido de una niña de 3 años que nunca había visto, en una habitación a la que no tenía permitido entrar. Después de que ella lo hubiera cubierto con una manta que a nadie más se le había ocurrido poner sobre sus hombros. Se sentó lentamente. La lana gris se deslizó de su hombro y se amontonó alrededor de sus rodillas. Emma cerró su libro, manteniendo un dedito adentro para marcar la página. Se sentó más derecha en la alfombra, de la forma en que debían haberle enseñado a sentarse en la escuela, cuando alguien nuevo entraba al salón. Lo miró de frente, y con una voz clara y practicada, se presentó. Me llamo Emma. Tengo 3 años. Mi mami es Sofía. ¿Cómo te llamas tú? Hay preguntas que un niño hace, no para aprender la respuesta, sino para recordarle a un adulto que todavía es un ser humano con un nombre. En ese mismo momento, a las 11:45, 2 pisos más abajo y a media casa de distancia, Sofía Cortés estaba acomodando bandejas de pan caliente en un carrito de servicio en la cocina principal. No había podido mirar el reloj en la última hora. El calor de los hornos le daba en la espalda, y sus dedos se movían con la precisión automática de una mujer que había hecho esto 100 veces antes. Doña Blanca apareció a su lado. «Deja el pan», dijo el ama de llaves principal. «Te necesito en la carne». La mano de Sofía se detuvo. «Doña Blanca, ¿puedo correr al anexo primero? Solo 1 minuto. Solo necesito revisar». Las familias se sientan a las 12. Doña Blanca dijo sin crueldad: «No hay ni 1 minuto». Sofía asintió. Tragó la pequeña piedra que se le había formado en la garganta y fue hacia la carne. 20 minutos después, le ordenaron ir por más servilletas de lino al anexo. Empujó el carrito vacío por el patio, casi corriendo. La sala de descanso estaba en su camino, y se dijo a sí misma que solo echaría un vistazo, una sola mirada para ver la cabecita rubia de su hija inclinada sobre los colores, y luego se iría. La puerta estaba abierta. La habitación estaba vacía. El libro del rey dormido había desaparecido. La servilleta de lino yacía en la alfombra, medio envuelta alrededor de una galleta de mantequilla que no había sido comida. El termo de leche estaba abierto en la sillita de madera, a medio llenar. Sofía se quedó en la puerta durante 4 segundos. No más. 4 segundos en los que toda la forma de su vida se redujo al tamaño de una servilleta doblada en una alfombra vacía. Luego corrió. Corrió por la cocina, por la despensa, por el cuarto de lavado donde las grandes sábanas blancas colgaban en filas silenciosas. Llamó a su hija con una voz que había sido aplastada y reducida a un susurro estrangulado, porque no podía hacer ruido. Aquí no. Hoy no. La reunión de las 5 familias era en el comedor principal del primer piso, y un ruido equivocado en el pasillo equivocado podría costarle no solo su trabajo, sino mucho más que eso. «Emma», respiró en cada habitación. «Emma, mi amor, mami está aquí». Atrapó al cocinero por la manga. Él negó con la cabeza, arrepentido, distraído. Encontró al jardinero a un lado del invernadero regando las últimas hierbas de otoño. Él se enderezó, escuchó, y luego señaló sin decir una palabra hacia la esquina más alejada del patio, por donde una pequeña forma blanca,
había cruzado las piedras más temprano esa mañana. Sofía se quedó en medio del patio trasero y podía escuchar el latido de la sangre en sus propios oídos. Entonces, llegó el instinto, el que ningún pensamiento racional puede silenciar. Levantó la cabeza y miró hacia la casa principal. La puerta lateral seguía abierta, el ancho de una mano. Corrió hacia adentro. Corrió por el pasillo de mármol, pasando el jarrón alto de lirios blancos. Subió corriendo la escalera de madera, de 2 en 2 los escalones, con una mano rozando el barandal. Su delantal se atoró una vez en el poste pulido y se desgarró. Llegó al descanso del segundo piso y se detuvo como si hubiera chocado contra una pared de cristal. 2 guardias estaban a cada lado de la pesada puerta de roble. Llevaban trajes oscuros, pistolas enfundadas en la cadera, y sus rostros estaban blancos como el papel. Uno de ellos se llevó un solo dedo a los labios. El otro señaló en silencio la rendija por donde la puerta estaba entreabierta. Sofía no podía moverse. Las peores cosas del mundo caminaron por su mente en el espacio de un respiro. Emma había entrado. A Emma la habían lastimado. Emma había llorado. Emma había dicho algo. Alguna pequeña cosa inocente que había hecho enojar al hombre más peligroso de la ciudad. Sofía perdería su trabajo. Perdería más que su trabajo. Pensó en el sobre con la renta en la alacena. Pensó en el hecho de que no había nadie más en esta tierra para interponerse entre su hija y el mundo si ella desaparecía. Dio un paso adelante. Puso su mano temblorosa en la manija de bronce. Empujó. Hay puertas que una madre abre no para descubrir qué le espera del otro lado, sino porque su hijo está ahí. Y ningún miedo en la tierra es más grande que eso. La puerta se abrió por completo bajo la mano de Sofía. Vio la habitación, y por un largo momento, olvidó cómo respirar. Alejandro Garza estaba sentado en el sofá de cuero negro. La manta de lana gris seguía cruzando su hombro, exactamente donde unas manitas la habían colocado. Y a su lado, tan cerca que sus rodillas casi se tocaban, estaba Emma. El libro estaba abierto en su regazo. Una de sus manitas descansaba sobre la rodilla de Alejandro con la confianza casual e irreflexiva de una niña, que ya había decidido que la persona a su lado era segura. Estaba terminando la historia del rey dormido con su voz lenta y cuidadosa. Alejandro estaba escuchando. No miraba la página. Miraba el rostro de Emma mientras ella leía. Sofía cayó de rodillas en el umbral. No pensó en la dignidad. No pensó en las reglas de la casa ni en su posición, ni en los 2 hombres silenciosos detrás de ella en el pasillo. Inclinó la cabeza y su voz salió rota. «Señor Garza, es mi hija. Lo siento muchísimo. Esto es completamente mi culpa. Por favor, no la castigue. Solo tiene 3 años. No sabe nada. Por favor, castígueme a mí. Solo a mí». Solo Alejandro levantó una mano. La voz de Sofía se cortó en su garganta. Él la miró durante mucho tiempo. No era la forma en que un amo mira a un sirviente. No era la forma en que un jefe mira a alguien por debajo de él. Era la mirada de un hombre que estaba intentando muy silenciosamente recordar algo que había perdido hacía mucho tiempo. Luego miró a Emma. La niña había dejado de leer. Estaba mirando a su madre, con sus ojos verdes muy abiertos por la preocupación. Su manita había dejado la rodilla de Alejandro y flotaba en el aire, insegura. «Mami», dijo, y su vocecita tembló un poco. «Mami, ¿por qué lloras? Él es un hombre bueno». Durmió. Alejandro giró la cabeza lentamente de vuelta hacia Sofía. Cuando habló, su voz era baja, uniforme, enteramente sin ira. «Llévela a almorzar. Ya es tarde para el almuerzo». Sofía no se atrevió a ponerse de pie. Sus rodillas se quedaron clavadas en el suelo pulido, como si hubieran olvidado cómo enderezarse. Alejandro continuó, con la misma voz tranquila. «Y a partir de hoy,
Si su escuela está cerrada y no tiene con quién dejarla, tráigala aquí conmigo. Sofía levantó la cabeza, miró a los ojos gris acero del hombre y buscó en ellos la trampa. Buscó en ellos la burla del poder. Buscó en ellos la cosa pequeña y fría que siempre vivía en los ojos de los hombres, a los que había aprendido a temer a lo largo de 3 años de supervivencia. No pudo encontrarla. No pudo encontrar nada para lo que tuviera un nombre. Solo había algo muy quieto en sus ojos. Algo que hizo que una piedra se le atorara en la garganta y que sus manos comenzaran a temblar contra su delantal. Emma se resbaló del sofá. Sus pequeños pies golpearon la alfombra sin hacer ruido. Cruzó la habitación en 3 pasos rápidos y abrazó las piernas de su madre. Sofía levantó a su hija en brazos y se puso de pie, abrazándola con la fuerza suficiente para sentir el pequeño corazón de Emma latiendo contra el suyo. En la puerta, Emma se dio la vuelta y se despidió con la mano por encima del hombro de su madre. «Adiós, señor». «Mañana te leo más del cuento». Alejandro no respondió con palabras. Solo asintió. Una vez, muy levemente, el pequeño asentimiento de un hombre que acepta una promesa. Y Víctor, que estaba parado justo afuera de la puerta y lo había visto todo, no le contaría la historia a nadie durante mucho tiempo. Pero recordaría, en los años venideros, que esta era la primera vez en 3 años que veía a don Alejandro asentir en señal de acuerdo ante algo. Hay decisiones que un hombre toma en 4 segundos, pero que toman 3 años de preparación para hacerse posibles, y toda una vida después para entender por qué fueron las correctas. Pasaron 3 semanas. El kinder de Emma reabrió después de la desinfección, y los días volvieron a sus pequeñas rutinas. Pero los miércoles y los viernes por la tarde, Sofía recibía la misma orden silenciosa a través de doña Blanca. Después de la escuela, lleva a la niña a la oficina del señor Garza. En su corazón, Sofía se resistía. No quería que su hija se convirtiera en el entretenimiento de un jefe de la mafia, en el pequeño juguete vivo de un hombre cuyas manos habían sostenido cosas que ella no quería ni imaginar. Lo dijo una vez, en voz baja, en la despensa del ama de llaves. Doña Blanca levantó la vista de la plata que estaba puliendo. «Esto es una orden, Sofía, no una invitación». Sofía agachó la cabeza y no dijo nada más. Emma, por su parte, no tenía tales reservas. Empezó a llegar a la puerta de roble cada miércoles y viernes con una pequeña bolsa de lona que ella misma arreglaba. Su lata de lápices de colores, un cuaderno de dibujo y el juego de té de plástico rosa con rositas pintadas que Sofía le había comprado en un mercado la primavera pasada. Acomodaba las tacitas en la esquina del escritorio negro de Alejandro, con la seriedad de un diplomático arreglando un tratado. Servía agua fría de la llave en cada una, y deslizaba una taza hacia él por el barniz pulido. «Tómatelo», le decía. «Está caliente. Sóplale primero». Él le soplaba primero. Y se lo tomaba. Ella le ponía una galleta con forma de osito en un platito frente a él. Una galleta a la vez, porque si te comes 2 juntas, tu pancita se pone triste. Él se comía una, esperaba, y luego le daban la siguiente. En la tercera tarde, Emma descubrió que los reversos de los documentos blancos de la familia estaban maravillosamente en blanco. Empezó a dibujar en ellos. Casas con chimeneas torcidas, gatos con demasiados bigotes, una familia de 3 bajo un sol grande y amarillo. Alejandro no dijo una palabra. A la mañana siguiente, un bloc nuevo de papel de dibujo grueso apareció en la esquina de su escritorio, y junto a él, un estuche nuevo de colores. El chef principal recibió su propia instrucción silenciosa y no la cuestionó. Un pequeño menú separado comenzó a aparecer en la cocina cada miércoles y viernes. Pasta con forma de animalitos, licuados de fresa en un vaso pequeño con popote flexible, galletas sin azúcar enfriándose en una rejilla cerca de la ventana. La casa empezó a murmurar.
Nadie preguntaba directamente. Pero cuando Sofía pasaba ahora por los pasillos, sentía cada mirada en su espalda. Mitad curiosos, mitad cautelosos, como si ella cargara con algo que nadie lograba entender. Marco Reyes, la mano derecha, el consejero, aún no había coincidido cara a cara en la oficina durante las visitas de Emma, pero empezó a venir a la finca con más frecuencia que antes. Y siempre, sin falta, durante las horas en que la pequeña estaba ahí, se paraba al fondo del pasillo y hablaba en voz baja con los guardias. Y sus ojos se posaban por un largo momento en la puerta de roble cerrada, antes de seguir su camino. En la 11ª tarde, Víctor Robles, el jefe de seguridad, vio algo que llevaría consigo el resto de su vida. Había entrado a la oficina para entregar una carpeta. Emma estaba en el regazo de Alejandro. Había puesto una manita contra la mejilla del jefe y le estaba diciendo, con la gran seriedad de una niña de 3 años que tiene información importante que transmitir, que tenía que acordarse de irse a la cama antes de las 10 o estaría cansado otra vez mañana. Y Alejandro Garza, el hombre que había firmado la muerte de 4 enemigos en el último mes sin siquiera parpadear, sonrió. Fue una sonrisa pequeña. Solo tocó la comisura de su boca. No duró más de 3 segundos, pero fue una sonrisa real. Víctor apartó la cara, se aclaró la garganta suavemente y dejó la carpeta en el borde del escritorio sin decir una palabra. Esa noche, con una copa de vino tinto en la pequeña mesa de la cocina de su amigo más antiguo, dijo solo una cosa sobre su día. Está volviendo a la vida. Hay cambios en un hombre que nunca se anuncian con palabras. Solo se muestran en una sonrisa de 3 segundos, y solo los que mejor lo conocen son lo bastante silenciosos para notarlo. La noche del viernes, Sofía ya había llevado a una Emma somnolienta de regreso a los cuartos del servicio, con la lata de lápices tintineando suavemente en la bolsa de lona sobre su hombro. Los pasillos de la casa principal se habían vaciado. La cocina estaba oscura. Solo la lámpara de la oficina del segundo piso seguía encendida. Alejandro permaneció sentado detrás de su escritorio durante mucho tiempo sin moverse. Frente a él, sobre el lacado negro, yacía el dibujo que Emma había hecho esa tarde. Una pequeña casa torcida con techo rojo. Bajo un sol grande y amarillo, 3 figuras se tomaban de la mano. Una mujer con cabello largo y oscuro, una niña con rizos, y un hombre muy alto con un abrigo negro. Debajo del hombre alto, con las letras redondas y tambaleantes de una niña que apenas acababa de aprender el alfabeto, Emma había escrito 2 palabras. Señor Ale. Miró el dibujo durante mucho tiempo. Luego se puso de pie. Cruzó la oficina lentamente. En la esquina más alejada había un baúl bajo de madera de nogal, más viejo que él, más viejo que la casa. Su cajón inferior tenía una pequeña cerradura de bronce que no había girado en 3 años. Se arrodilló frente a él. Sacó la llave del bolsillo interior de su saco, donde la había llevado todos los días durante 3 años, sin usarla ni una sola vez, y abrió el cajón. Adentro había una pequeña caja de madera. La sacó. La puso sobre la parte superior del baúl. Abrió la tapa. Adentro, sobre un cuadrado doblado de seda pálida, yacía un fino anillo de plata. 2 letras estaban grabadas en la banda interior con una caligrafía que él mismo había elegido la semana después del funeral, cuando aún no había dormido y todavía no podía llorar. Ishe, Isabela Garza, su única hermana. Tomó el anillo por primera vez en 3 años. Lo sostuvo y no sintió como si alguien le estuviera cerrando una mano alrededor del cuello. Lo sostuvo y la recordó a ella, sus ojos verdes, del mismo verde claro que los de Emma. Una coincidencia que lo había golpeado durante semanas, sin que él se permitiera decirlo en voz alta. Recordó la forma en que se había reído cuando él le compró el primer libro de cocina que tuvo, en una librería de viejo en la calle Donceles,
cuando ella tenía 15 años, y acababa de decidir que sería chef. Recordó la tarde en que había acudido a él con la mano apretada contra su vientre, y le había dicho, tímida y radiante, que el bebé sería niña y que su nombre sería Aurora. Recordó la noche en que llamó el hospital, se sentó lentamente en el suelo, con la espalda apoyada contra el cajón cerrado del baúl. Sostuvo el anillo de plata en su palma abierta. No lloró. Había olvidado hacía mucho tiempo cómo era siquiera la forma de hacer eso. Solo se quedó sentado. Y por primera vez en 3 años, el lugar hueco en su pecho no dolió de esa forma que hace imposible respirar. Solo dolió. Dolió de la forma en que duele una herida cuando por fin ha comenzado a cerrarse. No de la forma en que duele cuando alguien te la vuelve a abrir cada mañana de tu vida. Un golpe suave sonó en la puerta. Entró Víctor. Era la única persona en la casa con la autoridad para tocar a esta hora. Vio a Alejandro sentado en el piso, el anillo de plata balanceándose en su palma abierta, el dibujo de la niña brillando en el escritorio bajo la lámpara. Víctor no dijo una palabra. Caminó hacia la credenza, sirvió una copa de vino tinto del decantador y la puso en la mesita baja, al alcance de Alejandro. Alejandro tomó la copa. Su voz, cuando salió, era más áspera de lo habitual. Durante 3 años no he sentido esto. Esta tarde, mientras ella me leía, dormí durante 3 horas, sin soñar. Víctor asintió lentamente. Sabía lo que eso significaba. Alejandro no había dormido un sueño sin pesadillas desde la noche de la llamada del hospital. Usted no le debe explicaciones a nadie, dijo Víctor en voz baja. Alejandro miró el anillo en su mano. Lo sé, dijo, pero por primera vez, quiero explicármelo a mí mismo. Hay puertas dentro de un hombre que solo se abren cuando entiende, por fin, que aferrarse al dolor no es la forma de honrar a quien perdió. Dejar que su corazón vuelva a latir, sí lo es. La noche del martes de la semana siguiente, llovía a cántaros sobre la ciudad. Esa clase de lluvia de octubre que caía en láminas lentas y pesadas contra los altos ventanales de la finca, convirtiendo los adoquines del patio en un espejo negro y resbaladizo. Sofía llegó a recoger a Emma a las 9:00. Se detuvo en la puerta de la oficina. Alejandro estaba sentado en el sofá de cuero negro, y Emma ya estaba dormida contra su hombro. Una de las manitas de la niña estaba cerrada alrededor del cuello de su camisa. El otro brazo envolvía al señor Conejo, cuya única oreja buena se apretaba contra el pecho del jefe. La respiración de Emma era la respiración lenta y entera de una niña que había decidido, sin pedirle permiso a nadie, que ese era un lugar seguro. Sofía dio un paso adelante para levantarla. Alejandro negó con la cabeza muy levemente. «No la despierte», dijo, con la voz lo bastante baja para que no llegara a través de la pequeña oreja dormida apoyada en su hombro. «Siéntese. La lluvia está muy fuerte. Espere a que pase». Sofía dudó. Luego se sentó en la silla de cuero frente a él. Cruzó las manos en su regazo y las apretó con fuerza, de la forma en que se sienta una mujer cuando no está segura de qué hacer consigo misma. Alejandro se inclinó hacia la mesita baja entre ellos y sirvió una taza de té caliente de la pequeña tetera de bronce que la cocina había subido. Se la deslizó por la madera. La lámpara del escritorio iluminaba la mitad de su rostro y dejaba la otra mitad en la sombra. Y en esa división particular de la luz, Sofía notó por primera vez la tenue cicatriz a lo largo de su pómulo izquierdo. Una fina línea blanca que nunca había podido ver desde el otro lado de una habitación. Lo suavizaba. Lo hacía ver por un momento más como un hombre, y menos como el nombre que la gente susurraba. Estuvieron en silencio durante mucho tiempo. La lluvia mantenía su propio lenguaje lento contra las ventanas. Entonces él habló, y su voz no era la voz de un jefe.
¿Dónde está el padre de Emma? Sofía bajó la mirada hacia su té. Se lo contó en palabras tranquilas, sencillas, sin adornos y sin piedad. Daniel Cortés. Era electricista. Se había caído del cuarto piso de una obra en construcción en Santa Fe cuando Emma tenía 6 meses. No hubo oportunidad para últimas palabras. Durante 3 años había criado a Emma sola. Lo contó brevemente. No estaba pidiendo lástima, solo estaba respondiendo. Alejandro escuchó sin interrumpir ni una vez. Cuando ella terminó, la habitación se quedó en silencio por un momento. Y luego, sin dejar de mirar a la niña dormida en su hombro, él habló. El nombre de mi hermana era Isabela. Tenía 25 años. 7 meses de embarazo. El bebé iba a ser una niña. Su nombre iba a ser Aurora. Los frenos de su coche fallaron camino a casa desde el mercado hace 3 años. Sofía levantó los ojos. Él no la estaba mirando. Miraba a Emma, cuya manita aún agarraba su cuello. La crié yo mismo. Desde que tenía 13 años. Nuestro padre murió y no había nadie más. Era la única familia que he tenido. Después de esa noche, no le abrí la puerta de esta oficina a nadie durante 3 años, hasta que Emma entró deambulando. Sofía no habló. No había nada que decir. Algo en su pecho se estaba abriendo silenciosamente sin su permiso. No era amor, todavía no era amor, sino un reconocimiento. 2 heridas sentadas una frente a la otra en una habitación, sin pedir ser curadas, solo pidiendo, por fin, ser vistas. Alejandro levantó los ojos hacia ella. No he hablado de esto con nadie desde el funeral, ni siquiera con Víctor. Sofía respondió en voz baja. Gracias por contármelo, señor. Él negó con la cabeza. Una vez. No me diga, señor. Ella lo miró. Entonces, ¿cómo lo llamó? Él guardó silencio por unos segundos. Alejandro. Ella lo pronunció con una vocecita, como probando si a su boca le estaba permitido sostener ese nombre. ¿Alejandro? El nombre en su voz era un nombre diferente al que usaba cualquier otra persona. Afuera, la lluvia continuaba. Emma se removió en sus brazos y dejó escapar un largo y lento suspiro en su sueño. Sofía se puso de pie y levantó a su hija con cuidado en sus propios brazos. En la puerta, se dio la vuelta una vez y miró hacia atrás. Él también la estaba mirando. Ninguno de los dos habló, pero ambos sabían que algo acababa de establecerse entre ellos. Algo que aún no tenía nombre, pero que ya tenía un peso. Hay relaciones que no comienzan con una promesa o una mirada, sino con un nombre pronunciado por primera vez en una habitación llena de lluvia. Marco Reyes tenía 50 años. Había estado al lado de Alejandro durante 15 de esos años, desde que Alejandro tenía solo 23. Desde el funeral de don Mateo Garza, desde la noche en que la familia se había arrodillado en el salón de mármol y le había colocado el anillo del clan en el dedo al hijo menor. Marco era el consejero. Era el único hombre en la casa, después de Víctor Robles, que podía entrar a la oficina del segundo piso sin tocar. En las 3 semanas desde que Emma se había convertido en una figura pequeña y familiar en los pasillos, Marco había aparecido en la finca al menos 8 veces. Eso era más que en los 3 meses anteriores combinados. Venía con diferentes razones cada vez. Papeles que necesitaban una firma antes del anochecer, noticias del puerto, una reunión de cortesía con un lugarteniente de la familia Beltrán. Cada encargo era legítimo, cada uno calculado con precisión en las horas en que la niña estaba ahí. Sofía lo notó. Había sido viuda durante 3 años, y una viuda criando a una hija sola aprende a leer a los hombres de la misma forma en que los marineros aprenden a leer el color del cielo. Notó la forma en que los ojos de Marco se posaban en ella el tiempo de un latido de más cuando se cruzaban en el pasillo. Notó la suavidad que le ponía a su voz cuando le preguntaba a doña Blanca por Emma.
una suavidad que era demasiado suave, como cuando el azúcar es demasiado dulce porque está destinada a esconder algo. El viernes por la tarde, Marco llegó media hora antes de lo esperado. Entró a la oficina en silencio, sin tocar. Emma estaba con las piernas cruzadas en la alfombra, inclinada sobre su cuaderno de dibujo, con la lengua atrapada entre los dientes por la concentración. Alejandro estaba en su escritorio observándola. Marco cruzó la habitación y se sentó en la silla de cuero junto a la de Alejandro. Le sonrió a la niña. «¡Qué dibujo tan bonito!», dijo. «Te traje algo». Metió la mano en el bolsillo interior de su saco a la medida y sacó una muñeca de porcelana. Era pequeña, tal vez de la longitud del antebrazo de Emma, con un rostro blanco y liso y ojos de cristal de un azul muy pálido. Llevaba un vestido de encaje color crema, y sus labios pintados estaban entreabiertos en una pequeña sonrisa fija. Parecía algo sacado de una vitrina de antigüedades privada. Parecía costosa. Marco la sentó cuidadosamente en la esquina del escritorio frente a Emma. Emma miró a la muñeca. Luego retrocedió. No rápido, solo un paso lento y único en reversa, como si algo le hubiera dicho que lo hiciera. Levantó la mano y agarró la manga de Alejandro. Sus ojos verdes se redondearon. «No me gusta», dijo con una voz muy pequeña. Marco se rió, un sonido corto y educado. «¿Por qué no, mi vida? Es una muñeca hermosa». Emma negó con la cabeza y escondió su rostro en la tela de la manga de Alejandro. Alejandro miró a Marco. Sus ojos no estaban enojados, pero habían vuelto a hacer algo que Sofía no había visto en ellos en 3 semanas. Afilados como un cuchillo desenvainado, y tan silenciosos como uno. «Si no le gusta», dijo de manera uniforme. No hay necesidad de insistir. Él mismo tomó la muñeca y la puso en el borde más alejado del escritorio, fuera del campo de visión de la niña. Marco se rió de nuevo, con más fuerza esta vez, y cambió el tema a los horarios de los cargamentos en el puerto. Cuando Marco se fue, Alejandro se quedó sentado durante un largo rato mirando la muñeca de porcelana. Luego presionó el pequeño botón en la parte inferior de su escritorio. Víctor entró. «Llévate esto y haz que la examinen», dijo Alejandro. Víctor levantó la muñeca sin hacer preguntas y se la llevó. Para la noche, estaba de regreso. «Adentro de la cabeza», dijo en voz baja. «Un dispositivo de escucha, muy pequeño, muy buen trabajo». La expresión de Alejandro no cambió. Miró por la ventana hacia el patio que oscurecía. «No hagan nada todavía», dijo. «Déjenlo creer que está ganando. Aumenten la vigilancia sobre Marco. Él no debe saberlo». Víctor asintió y salió. Esa noche, Alejandro se sentó solo en la oficina, mucho después de que se apagara la última luz en los cuartos del servicio. En su escritorio, bajo la lámpara, estaba el dibujo de Emma de esa tarde. Ella había añadido una nueva figura a su retrato familiar. Un segundo hombre parado en la esquina de la casita, separado de los demás. Sobre su rostro, con un rayón fuerte de lápiz negro, ella había dibujado una gran X. Alejandro no le preguntó más tarde quién era el hombre. Ya lo sabía. Los niños ven cosas que a los adultos les toma 10 años de experiencia aprender a ver. Y las dicen en un idioma que solo aquellos que han mantenido la verdad en sus corazones todavía pueden leer. El sábado por la noche, la enorme casa había quedado en silencio después de la cena. A Sofía le habían asignado la última tarea de la velada: llevar el juego de té de porcelana desde el comedor pequeño de vuelta a la segunda cocina, donde sería lavado a mano y devuelto a su vitrina antes de la mañana. El camino más corto pasaba por el invernadero, una vieja estructura larga de cristal y hierro forjado, que se alzaba entre las 2 alas de la finca. La abuela de Alejandro había cultivado orquídeas blancas allí antes de morir, y los paneles de vidrio aún conservaban el tenue tinte amarillento de los inviernos que habían soportado. Esa noche, las luces interiores habían sido apagadas,
Solo la pálida luna de octubre bajaba a través del cristal nublado por la bruma, trazando largos y suaves caminos. Sofía entró con la bandeja en equilibrio sobre los antebrazos. El olor a tierra húmeda y hojas frías se elevó a su alrededor. Empezó a caminar por el estrecho sendero de grava entre las dos hileras de maceteros elevados. Se detuvo. Había escuchado una voz, dos voces, en el extremo más alejado del invernadero, detrás del alto muro de helechos que crecía contra el cristal del lado oeste. Algo viejo y animal en ella se quedó quieto. Se agachó en cuclillas, y con una lentitud de la que no creía que sus manos fueran capaces, bajó la bandeja de porcelana a la grava sin hacer ruido. La primera voz la reconoció de inmediato. Marco. La segunda era una que nunca había escuchado. Una voz pesada, rasposa por el tabaco, teñida con las vocales del norte. «¿Qué tan avanzada está tu gente?», preguntó Marco. El extraño respondió en un murmullo bajo. 60 hombres armados. Mañana por la noche. Las dos salas, la entrada principal y el camino trasero. La voz de Marco de nuevo, plana y fría. No puede haber filtraciones. Alejandro muere esa noche. Si vive una semana más, se va a dar cuenta. ¿Y la mujer y la niña? Hubo una pequeña pausa. Luego Marco volvió a hablar. Y algo en esa pausa hizo que la garganta de Sofía se cerrara antes siquiera de que él terminara la frase. Las tres desaparecen. Especialmente la niña. No quiero que crezca. La sangre en el cuerpo de Sofía pareció volverse lenta y convertirse en algo más pesado que la sangre. La voz del extraño de nuevo, casi casual. ¿Por qué no matar a la mujer primero y ya acabar con eso? Marco se rió suavemente. Fue una pequeña risa privada y fue peor que cualquier grito que ella hubiera escuchado. ¿Todavía no? He esperado 15 años. Quiero que Alejandro vea. Tiene que perderlas a ellas primero. Luego pierde el imperio. Es lo único justo. Sofía no respiró. Esperó sobre sus talones, inmóvil, esperando el sonido de los dos pares de pasos alejándose hacia la puerta del fondo. Cuando por fin el invernadero volvió al silencio, y solo quedó el goteo de las tuberías superiores, se levantó sobre unas piernas que ya no sentía como suyas, y comenzó a caminar hacia atrás, un paso cuidadoso a la vez, dejando la bandeja de porcelana donde estaba, una vez fuera del invernadero. Corrió. Corrió por el patio oscuro. Pasó la puerta de la cocina y entró a las habitaciones del servicio. Emma estaba dormida en la estrecha cama junto a la ventana. El señor Conejo se había caído de la cobija y yacía en el suelo. Sofía se inclinó, levantó a su hija en brazos, cobija y todo, se sentó en el borde de la cama y la abrazó. Todo su cuerpo temblaba. Emma murmuró suavemente contra su hombro y no se despertó. 1000 pensamientos pelearon por su mente a la vez. Huye. Huye esta noche. Tómala y desaparece. No le digas a nadie, pero sabía, incluso mientras el pensamiento se formaba, que no era posible. Si Marco tenía una red lo suficientemente grande como para mover 60 pistoleros para mañana por la noche, entonces tenía una red lo suficientemente grande para encontrar a una mujer con una niña de 3 años en cualquier carretera de salida de la capital. No había ningún lugar al que pudiera llegar con un boleto de autobús y un sobre con el dinero de la renta. Solo le quedaba una opción. Y esa opción significaba poner la vida de su hija en las manos de un hombre al que, 3 semanas atrás, no se habría atrevido a mirar a los ojos. Hay noches en que una madre tiene que elegir entre 2 abismos. Y lo único que le ayuda a elegir el correcto es su fe en un hombre al que apenas ha empezado a entender. A las 6:00 de la mañana del domingo, Sofía tocó la puerta de roble de la oficina del segundo piso. Alejandro abrió él mismo. Tenía huecos oscuros bajo los ojos, del tipo que vienen de una noche en la que ni siquiera se ha intentado dormir.
pero estaba completamente despierto. No preguntó nada. Simplemente retrocedió para dejarla entrar y cerró la puerta detrás de ella. Sofía se quedó de pie en medio de la habitación. Su cabello no había sido cepillado. Sus manos estaban entrelazadas frente a su delantal con tanta fuerza que los nudillos se habían puesto blancos. Empezó a hablar. Le contó todo lo que había escuchado en el invernadero. No lo adornó. No omitió nada. No le ahorró la frase sobre Emma. Lo dijo con la misma voz baja y firme que había usado para contarle sobre Daniel. La voz de una mujer que había decidido hacía mucho tiempo que la verdad era lo único importante que poseía. Cuando terminó, se quedó de pie y esperó. Alejandro no se movió. Durante mucho tiempo, su rostro no estuvo tranquilo. Estuvo vacío. El rostro vacío de un hombre a quien le acaban de decir algo que su mente aún se niega a organizar en una forma que pueda soportar. Marco, 15 años. El hombre que había estado a su lado la noche en que murió su padre. El hombre que había sostenido su hombro en el funeral de Isabela, cuando Alejandro no había podido levantar la cabeza. El hombre que lo había aconsejado en cada negociación y en cada guerra desde que tenía 23 años, y el anillo de la familia había sido puesto en su mano. Alejandro cerró los ojos por un solo momento. Cuando los abrió, el acero había regresado a ellos. «Gracias», dijo en voz muy baja. «Nos has salvado». Sofía negó con la cabeza. «No salvé a nadie. Solo intentaba salvar a mi hija». Él la miró durante mucho tiempo. «¿Entiendes?», dijo. «Que cuando viniste a mí, en lugar de correr, depositaste en mí una confianza que ni siquiera los hombres que me han servido durante 10 años se han atrevido a depositar». Ella no respondió. No tenía respuesta. Él caminó hacia el pequeño botón debajo de su escritorio. Víctor llegó. Durante las siguientes 24 horas, Alejandro ordenó una investigación completa y silenciosa sobre Marco Reyes. Nada debía tocarse. A Marco no se le debía abordar. Solo sus cuentas, sus llamadas, sus autos, sus movimientos. Vigílenlo y déjenlo respirar. Para las 4 de la tarde del domingo, Víctor estaba de regreso. La evidencia era suficiente para enterrar a Marco 10 veces. 40 millones de pesos se habían movido de las cuentas de la familia a través de 3 empresas fantasma hacia una cuenta privada en las Islas Caimán. Durante los últimos 2 meses, se habían realizado 17 llamadas encriptadas a un número perteneciente al círculo íntimo de la familia Beltrán, el rival más antiguo y paciente de los Garza. Se habían hecho 3 reservaciones separadas a nombre de Marco en el aeropuerto de Toluca, todas para vuelos de emergencia a Argentina. Y luego Víctor hizo una pausa, porque había una cosa más, y la había guardado para el final. «Fue al cementerio hace una semana», dijo Víctor. «Puso lirios blancos en la tumba de Isabela. Estaba solo. Se quedó frente a la lápida durante 10 minutos. Alejandro no dijo nada. Sonrió todo el tiempo», dijo Víctor. La mano de Alejandro en el borde del escritorio se cerró lentamente en un puño. Víctor vio cómo los nudillos se ponían blancos y se quedaban blancos. Cuando por fin Alejandro habló, su voz era más tranquila que cualquier voz que Víctor le hubiera escuchado usar jamás. «Tráelo vivo. Lo necesito vivo». Víctor asintió una vez y salió de la habitación. Esa noche, el equipo de captura llegó al departamento de Marco en Polanco. Estaba vacío. Su teléfono había estado apagado desde el mediodía. Su auto ya no estaba en el estacionamiento subterráneo. La caja fuerte en el dormitorio estaba abierta, y adentro solo había una vieja fotografía, boca abajo. Marco había huido. Alejandro recibió el informe parado en la ventana de la oficina. No se dio la vuelta. No parecía sorprendido. «Eso significa que sabe que lo están vigilando», dijo. «Eso significa que se adelantó la fecha. El ataque es esta noche.
Hay traiciones cuya crueldad no reside en el hecho de que el traidor sea un extraño, sino en el hecho de que alguna vez fue el hombre al que llamabas hermano, y que 15 años de lealtad no son suficientes para responder por los 4 segundos de una decisión equivocada, tomada por un padre al que no supiste cómo detener. Domingo, 8:00 de la noche. Alejandro llamó a cada capitán de la guardia y a cada lugarteniente leal al apellido Garza a la oficina del segundo piso. Los hombres entraron sin hablar y se formaron en un semicírculo suelto frente a su escritorio. Él no se sentó. Dio sus órdenes de pie. Dupliquen la fuerza en la puerta principal. Refuercen las placas de acero en las puertas traseras de servicio. Coloquen francotiradores en el techo del ala este y en el techo del invernadero. Corten las luces exteriores. Tengan listo el generador interno. Posicionen la reserva dentro de la cava de vinos, fuera de la vista del patio. No sonaba asustado. Se había preparado para una noche como esta desde el año en que cumplió 23, cuando el anillo de la familia se cerró por primera vez alrededor de su dedo. Lo había ensayado en su mente más veces de las que podía contar. Solo que nunca, ni una sola vez, imaginó que el hombre que daría la orden de atacarlo sería Marco. A las 9:00 mandó a llamar a Sofía. Ella subió las escaleras con Emma en brazos. La niña llevaba su pijama de algodón con conejitos, una mano sosteniendo al señor conejo, y la otra metida debajo de la barbilla de su madre. Sus ojos ya estaban pesados. Casi se había quedado dormida en el camino hacia arriba. Alejandro no las llevó a la oficina. Las guió más allá, hacia una pequeña puerta sin marcar al final del pasillo, y bajaron por un estrecho tramo de escaleras de piedra hacia el nivel inferior de la casa. Al fondo, había una habitación que su padre había construido a finales de los 60. Paredes de concreto de 40 centímetros de grosor, una sola puerta de acero, y un ducto de ventilación independiente que no se conectaba con la casa principal en absoluto. Una habitación del pánico. Alejandro extendió una manta doblada sobre el estrecho catre adentro. Colocó una jarra de agua, un paquete envuelto con pan y queso, una lámpara de baterías y un teléfono satelital cuyo número escribió en una tira de papel, y presionó en la palma de Sofía. Le entregó la llave. «Si algo pasa», dijo, «bloqueas esta puerta por dentro. No le abres a nadie, ni siquiera a mí, solo a la voz de Víctor. ¿Entiendes?» Sofía asintió. No podía confiar en su propia voz. Acostó a Emma en el catre. La niña no se removió. Su pequeño pecho subía y bajaba en el ritmo profundo y lento de una pequeña dormida. Alejandro se inclinó hacia ella. La miró durante mucho tiempo. Luego, muy lentamente, muy suavemente, bajó la cabeza y le dio un beso en la frente. Fue el primer gesto de afecto paterno que había hecho en su vida, y no sabía, incluso mientras lo hacía, si tenía algún derecho a hacerlo. Sofía estaba de pie junto al catre. No recordaba en qué momento habían empezado las lágrimas. Solo se dio cuenta, en el momento en que él se enderezó, de que se deslizaban por sus mejillas y caían sobre su delantal. Él se volvió hacia ella. «Si algo pasa esta noche y no regreso», dijo, «Víctor tiene un sobre en la pequeña caja fuerte del estudio. Adentro está todo lo que tú y la niña necesitan para empezar de nuevo en otro lugar. Un nombre nuevo, documentos de viaje, suficiente dinero para 20 años». La voz de ella se quebró. «No digas eso». Él no respondió a eso, solo la miró. Y en el gris acero de sus ojos, ella vio todo lo que él nunca había dicho, y tal vez nunca diría en voz alta. Entonces, él levantó la mano, dudó, y luego posó la palma plana contra la mejilla de ella por un solo segundo. Cálida, áspera y enteramente segura. Se dio la vuelta, salió por la puerta de acero y tiró de ella para cerrarla.
Sofía escuchó la llave girar en la cerradura desde afuera. Se sentó en el borde del catre, reunió a su hija dormida en sus brazos y comenzó a rezar. Algo que no había hecho desde la noche en que murió su esposo. Arriba, Alejandro revisó la pistola en la parte baja de su espalda y se puso el saco negro sobre la camisa. Víctor se acercó a su lado en la ventana. ¿Está listo? Alejandro miró hacia el patio. La niebla había comenzado a levantarse de las piedras mojadas y las luces exteriores ya habían sido cortadas. Más allá del muro de la finca, el camino privado desaparecía en la oscuridad. Durante 3 años he estado listo para morir, dijo. Esta noche es la primera noche en que estoy listo para vivir. Víctor no respondió. Los 2 hombres permanecieron lado a lado en la oficina en penumbra y esperaron la tormenta. Hay noches en las que un hombre finalmente comprende que lo más peligroso de él en este mundo no es su poder, sino el hecho de que, por fin, tiene a alguien a quien perder. 2:16 de la madrugada. La primera explosión destrozó la noche. Se había colocado una carga explosiva debajo del portón principal de hierro forjado. El portón voló hacia adentro en un solo rugido demoledor de metal y piedra. 2 de los hombres de guardia murieron donde estaban parados, casi antes de que el eco de la explosión desapareciera entre los árboles. Los disparos comenzaron a llover desde la línea oscura de fresnos a lo largo del camino privado. 60 hombres de la familia Beltrán irrumpieron en el patio en 2 oleadas, moviéndose con la velocidad coordinada y cerrada de un grupo que había ensayado en el terreno. Alejandro estaba en el pasillo principal, cuando el suelo tembló bajo sus pies. No se inmutó. Había estado esperando ese sonido durante 3 horas, y ahora que había llegado, la forma de la noche le era conocida. Sus órdenes salieron en palabras cortas y uniformes. Primer equipo, mantengan el vestíbulo. Segundo equipo, tomen la escalera. Tercer equipo, sellen la puerta del jardín y no la suelten. Él mismo se paró en el centro del pasillo de mármol, pistola en mano, y dirigió la defensa con la tranquila autoridad de un hombre que había estado parado en este escenario durante 15 años. Conocía cada puerta, conocía cada ángulo desde el que podía venir un disparo. Sabía dónde caía la luz y dónde las sombras ocultaban a un hombre. Los disparos entraban en ráfagas largas y desgarradoras. El cristal estallaba hacia adentro sobre el mármol en lluvias plateadas. El gran candelabro de cristal cayó con un chillido lento y creciente, estallando contra el suelo. El humo se espesó en el aire hasta que escocía los ojos y convertía cada lámpara en un halo tenue. Los hombres de Garza tenían la ventaja del terreno y lo sabían. Retrocedieron a líneas planeadas de antemano. Atrajeron a los atacantes hacia pasillos que los embotellaban y los fueron derribando habitación por habitación. A la 1:40, el asalto principal en el portón comenzó a romperse. La reserva de los Beltrán dio media vuelta y se retiró hacia los árboles. Alejandro no exhaló. Sabía que esto no era el final. Esto era demasiado fácil. Esta era la distracción ruidosa. Estaba esperando la silenciosa. El radio en el hombro de Víctor crujió. La voz pertenecía al capitán de la guardia del nivel inferior. Se oía entrecortada, rápida, a medio susurro. «Jefe». Ruido en el túnel viejo. La entrada desde el jardín de los olivos. La están abriendo. El rostro de Alejandro se quedó blanco. El viejo túnel había sido construido por su padre en los 60. Su entrada exterior yacía oculta bajo las raíces del olivo más grande del jardín oeste. Solo a 3 hombres se les había mostrado la ubicación exacta de esa puerta. Al padre de Alejandro, que estaba muerto, a Alejandro mismo, y a Marco Reyes, que había dirigido la seguridad interna de la finca durante 7 años. Mientras Alejandro había estado defendiendo el frente, Marco había caminado con una pequeña unidad de élite, rodeando por el huerto oeste. Había abierto la puerta enterrada y ya se estaba moviendo por el túnel hacia el nivel inferior.
hacia la habitación donde una mujer y una niña estaban encerradas. 40 centímetros de concreto. ¡Víctor! ¡Al nivel inferior! ¡Ahora! Alejandro ya estaba corriendo. 70 metros, 3 vueltas, 2 escaleras. Tomó el primer tramo de escalones de 4 en 4, su hombro golpeando la pared al girar. Su respiración silbaba entre sus dientes. La sangre en sus oídos era más fuerte que los disparos a sus espaldas. Llegó al pasillo inferior. La puerta de acero de la habitación de seguridad estaba abierta. No abierta, arrancada. El marco estaba ennegrecido por explosivos. La pesada placa colgaba de una bisagra. Adentro, el pequeño catre estaba volcado. El señor Conejo estaba en el suelo. Había una mancha de rojo oscuro en el concreto. Un arco bajo que iba desde la pared hasta la boca del túnel. La puerta del túnel en la pared del fondo estaba abierta de par en par, y solo un aire frío subía por ella. La habitación estaba vacía. Alejandro se quedó en el umbral durante 3 segundos. 3 segundos, que se sintieron como 3 años. Luego echó la cabeza hacia atrás y gritó. No fue un grito de rabia, fue algo más antiguo y más desgarrado que eso. Fue el sonido de un hombre que acaba de comprender, en un solo segundo, que tiene algo que perder. Hay sonidos que un hombre hace solo una vez en su vida, y quien sea que lo escuche nunca lo olvidará, porque no es la voz de la ira, sino la voz de un corazón que acaba de darse cuenta de cuánto puede llegar a romperse. A las 3:00 de la madrugada, Alejandro estaba en el pasillo inferior. El humo aún no se había disipado de las paredes de concreto. Víctor bajó las escaleras de piedra detrás de él y se detuvo a su lado sin hablar. Alejandro dijo solo una cosa. Su voz era tan fría que Víctor sintió que le bajaba por la columna vertebral. Toda la red. Ahora. Durante las siguientes 3 horas, la finca de los Garza funcionó como un puesto de mando en tiempos de guerra. Alejandro llamó a cada punto de influencia de la familia en la ciudad. El puerto, los casinos, los clubes privados, las bodegas, los viejos lugartenientes que habían estado en silencio durante años y habían sido dejados en paz. Movilizó una red del tamaño que ninguna familia del país había movilizado de una sola vez. Y la movilizó para encontrar a una niña de 3 años y a la mujer que era su madre. No comió. No bebió. No se sentó. Se paró frente a la pared de la oficina donde se había clavado un mapa de la ciudad y sus alrededores, y marcó cada lugar que Marco podría haber elegido. Lotes abandonados, moteles embargados, bodegas rentadas, viejas propiedades que Marco había manejado alguna vez y de las que aún podría tener las llaves. Víctor y 3 capitanes entraban y salían de la habitación llevando informes, llevándolos de vuelta a la sala de operaciones. A las 5:15 de la mañana, llegó el informe. Un conductor de tráiler en la ruta hacia el norte, camino a Toluca, se había detenido por un café y había visto una camioneta negra estacionada en la zona de carga de una vieja papelera, una instalación abandonada durante 10 años, en lo profundo de la zona boscosa. Había visto a 2 hombres meter una bolsa larga y oscura. Había escuchado, débilmente, a una niña llorando desde adentro de la bolsa. Alejandro escuchó la última frase y se enderezó. No dijo nada más. Se puso el saco negro sobre los hombros. Víctor ya lo había entendido. 12 hombres, 4 camionetas blindadas. Salieron de la finca a las 5:20. Alejandro iba en el asiento del copiloto del vehículo líder. Su mano derecha descansaba sobre la pistola en su muslo. Sus ojos estaban fijos en la carretera negra que se desenredaba ante ellos, los faros esculpiendo 2 columnas blancas a través de la baja niebla de otoño. En 3 años, había sostenido un arma en su mano más veces de las que podía contar. Nunca había sostenido una con una mano tan firme. A las 6:15, el convoy se detuvo a 1 kilómetro de la papelera.
El equipo recorrió la última distancia a pie, moviéndose en silencio a través de un grupo de árboles, cuyas ramas desnudas brillaban plateadas en la niebla. La vieja fábrica se alzó entre la bruma frente a ellos. 2 largos edificios grises de concreto, una chimenea rota contra el pálido cielo antes del amanecer. La mayoría de las ventanas destrozadas. En el segundo piso del edificio principal, ardía una sola luz pequeña. Alejandro dividió el equipo en 3. 2 unidades para sellar las salidas traseras. Una unidad por la puerta principal. Él mismo lideró esa unidad. A las 6:30, se hicieron los primeros disparos. La fuerza restante de Marco era de unos 15 hombres. El resto había muerto en el patio de la finca. Tenían mejor terreno. Conocían la distribución. Pero el equipo de Garza tenía mejor disciplina. Y tenían algo que los hombres de Marco no tenían. Un comandante que estaba peleando por su familia. En 15 minutos, la planta baja estaba despejada. Alejandro se movió hacia la escalera de hierro. La subió con cuidado, un paso a la vez, con la pistola en alto, los ojos en la puerta de arriba. Abrió la puerta de la habitación trasera de una patada. Sofía estaba sentada en el suelo. Tenía la espalda apoyada contra la pared del fondo. Su rostro estaba muy pálido. Había sangre seca a un lado de su cabeza, escurriendo hasta el cuello de su blusa. Tenía un brazo alrededor de Emma, que estaba acurrucada fuertemente en su regazo. Los bracitos de Emma rodeaban el cuello de su madre. Los ojos verdes estaban secos. Las lágrimas se habían agotado en algún lugar del túnel, en la camioneta, en la larga bolsa oscura. Solo quedaba en ellos una terrible y pequeña dureza. El tipo de dureza que ninguna niña de 3 años debería conocer jamás. Sofía levantó la cabeza. Lo vio. Intentó sonreír. Su voz, cuando salió, fue un susurro áspero. «Viniste». Alejandro se dejó caer de rodillas frente a ellas. Puso un brazo alrededor de Sofía y el otro alrededor de Emma, y las jaló a ambas contra su pecho. Fue un gesto que no recordaba haber aprendido. Su cuerpo simplemente sabía cómo hacerlo. Emma se aferró a su cuello. «Señor Ale», susurró. «A mami le duele. Le duele mucho». Alejandro levantó a Emma y la acomodó en el pliegue de su brazo izquierdo. Con el derecho, deslizó la mano bajo el codo de Sofía y la ayudó a ponerse de pie. Ella se balanceó contra él por un momento. Luego encontró su equilibrio. Los 3 se giraron juntos hacia el pasillo. Hay momentos en los que 3 extraños se convierten en familia. No cuando se casan, sino cuando se encuentran en la misma habitación llena de sangre y polvo, y saben que saldrán de ahí juntos, o ninguno saldrá en absoluto. Los 3 bajaron juntos por la escalera de hierro. Al pie de las escaleras, una voz se alzó detrás de ellos desde la sombra del pilar de concreto más alejado. «Alejandro». Los 3 se detuvieron. Marco estaba a unos 15 metros de distancia, con la espalda apoyada contra el pilar, como si hubiera estado esperando ahí mucho tiempo. Su pistola colgaba suelta al final de su brazo. A su lado, repartidos en un semicírculo poco profundo por el suelo de concreto, estaban 3 hombres. Los últimos de sus gatilleros. Alejandro se dio la vuelta. En un solo movimiento silencioso, empujó a Sofía y a Emma detrás de su espalda. Víctor y el equipo de Garza ya habían bajado las escaleras detrás de él. Sus armas estaban en alto. La habitación se quedó muy quieta. Marco estaba sonriendo. Era la sonrisa de un hombre que sabía que había perdido, pero que aún tenía una cosa más que decir. «¿Te gustaría saber por qué?», preguntó. Alejandro no respondió. Marco continuó como si tuviera todo el tiempo del mundo. «El nombre de mi padre era Antonio Reyes. ¿Recuerdas ese nombre?». Alejandro lo recordaba. Su padre, don Mateo Garza, había tenido una mano derecha llamada Antonio durante 10 años, sospechoso de traición hace 25 años.
ejecutado esa misma noche sin averiguaciones en el patio de la vieja finca en Jardines del Pedregal. Alejandro tenía 13 años. La voz de Marco se volvió más silenciosa. Y de alguna manera, cuanto más silenciosa se volvía, más difícil era escuchar cualquier otra cosa en la habitación. La noche en que tu padre mató al mío. Yo tenía 8 años. Me senté en las escaleras de madera de nuestra casa y vi a través del barandal. Mi padre estaba de rodillas en el piso con la cabeza agachada, y tu padre estaba parado frente a él. Mi padre no había traicionado a nadie. Le había pedido dinero prestado a otra familia. Eso era todo. Lo pidió prestado para pagar la cuenta del hospital de mi madre. Tenía cáncer. Se estaba muriendo. Intentó explicarlo. Tu padre no escuchó. Le disparó una vez en la cabeza a mi padre. 3 horas después, mi madre se ahorcó en el baño. Nadie habló. El rostro de Alejandro no cambió, pero su mano, colgando a su lado, había empezado a temblar. Marco mantuvo su voz uniforme. Fui a un orfanato. Cambié mi nombre. Aprendí a sobrevivir. Aprendí a esperar. 10 años después, comencé a acercarme a los Garza. 5 años después de eso, yo era tu mano derecha. ¿Sabes cómo me mantuve paciente durante tanto tiempo, Alejandro? Cada noche durante 25 años, me quedaba dormido con la imagen de mi padre arrodillado en el piso. Así es como Alejandro habló. Su voz era áspera y baja. Marco, yo no sabía lo de tu padre. Marco se rió. Una risa corta y real. Exactamente. Eso es lo que lo hace justo. Mi padre murió y tú no lo sabías. Así que hice que tu hermana muriera y tú no sabías por qué. Alejandro se quedó completamente inmóvil. Marco continuó. Y ahora su voz estaba casi tranquila. El coche de Isabela hace 3 años. Yo mismo corté la línea de los frenos. Me paré en el acotamiento de la carretera esa tarde y la vi pasar manejando. Me saludó con la mano. Yo le devolví el saludo. Murió a unos kilómetros más adelante. Sofía se llevó la mano a la boca. Alejandro no se movió. Cada músculo de su cuerpo se había convertido en piedra. Marco inclinó la cabeza. Iba a matarte a ti después. Pero cuando vi a esa niñita entrar a tu oficina, lo entendí. Todavía no. No era suficiente. Tienes que perder a una familia otra vez primero. Y solo entonces, a ti. Los ojos gris acero de Alejandro se cerraron durante un segundo completo. Cuando los volvió a abrir, ya no quedaba ningún hombre detrás de ellos. Pero en ese exacto momento, uno de los 3 hombres armados al lado de Marco se apartó silenciosamente de los demás. Se movió por la pared hacia la izquierda, detrás del segundo pilar de concreto, hacia el pequeño ángulo ciego que el equipo de Víctor no podía cubrir desde donde estaban. Levantó su arma, apuntó cuidadosamente al centro de la espalda de Alejandro. Hay verdades que se ocultan durante 25 años, no para atormentar a nadie, sino para que, en el día en que finalmente se pronuncien, todos en la habitación puedan entender que cada pérdida en este mundo comenzó con una decisión equivocada tomada mucho tiempo antes de que cualquiera de ellos naciera. Emma fue la primera en verlo. Había estado parada detrás de la pierna de Alejandro, sus ojitos verdes medio ocultos por la tela negra de su abrigo. Al inclinar la cabeza, sus ojos captaron el pequeño movimiento en la esquina más alejada, la forma de un hombre saliendo silenciosamente de la línea de las armas de Víctor, y entrando en el ángulo ciego detrás del segundo pilar. Gritó con toda la fuerza que su pecho de 3 años podía contener. «Señor Ale, atrás». Alejandro comenzó a darse la vuelta. Pero Sofía, que estaba a su lado, con la sangre seca aún en la sien, con la fuerza en sus piernas apenas siendo suya, se movió antes de que su mente tuviera tiempo de alcanzar a su cuerpo. Se arrojó contra él. Todo su peso golpeó su hombro y lo empujó hacia un lado. El disparo resonó.
La bala atravesó el espacio donde el centro de la espalda de Alejandro había estado un latido antes. Ya no estaba ahí. La bala golpeó a Sofía en el hombro izquierdo. Cayó en sus brazos. Él la atrapó. Se dejó caer sobre una rodilla en el suelo de concreto con el peso de ella contra su pecho. Y la sangre de ella se extendió por el frente de su blusa. Y calentó la mano de él donde yacía contra su espalda. Ella le sonrió. Sus labios ya se habían puesto blancos, pero le sonrió. Susurró: «No es nada. No estoy lastimada». Emma rompió en llanto a su lado y se aferró a la manga de su madre con sus dos manitas. «Mami, mami». Detrás de ellos, Víctor y el equipo ya se habían movido. 3 disparos cortos y rápidos. Los 3 hombres armados al lado de Marco cayeron al suelo. Y entonces, solo quedó Marco. Marco empezó a levantar su propia arma. Víctor ya estaba detrás de él. El cañón de la pistola de Víctor se encontró con la base del cráneo de Marco. «Suéltala». Marco la soltó. La sonrisa no había abandonado su boca. Alejandro no miró a Marco. No tenía espacio en él en este segundo para Marco. Levantó a Sofía cuidadosamente en sus brazos. Reunió a Emma contra su costado con el otro. Se puso de pie y comenzó a correr hacia la puerta. Víctor y el equipo se encargaron del resto. Marco fue atado y llevado en un auto separado. En la parte trasera de la camioneta líder, Alejandro iba sentado con Sofía acostada sobre su regazo, con la cabeza apoyada en el pliegue de su codo. Emma estaba sentada a su lado, su manita envolviendo con fuerza los dedos fríos de su madre. Él habló una vez por la radio, y su voz era hielo. «Unidad de trauma del centro médico. Que estén listos cuando llegue». Sofía abrió los ojos. Su voz casi había desaparecido. «Emma, cuida de...». «No», dijo Alejandro. Su voz estaba muy cerca de quebrarse y él no se lo permitió. «Cuidarás de ella tú misma. No vas a ir a ninguna parte, ¿me escuchas? No vas a ir a ninguna parte». Ella sonrió una vez más. Luego sus ojos se cerraron. El hospital. La cirugía duró 4 horas. La bala había pasado limpiamente por el hombro izquierdo. No había tocado la arteria. Había causado daño real en el tendón y el músculo. Viviría. Necesitaría meses para sanar. Alejandro se sentó en el pasillo afuera de la sala de operaciones durante las 4 horas. No se puso de pie. No habló. No comió la comida que una enfermera intentó traerle. Emma durmió en su regazo, su mejilla contra el saco de él. Una manita enroscada alrededor de su dedo meñique, incluso en sueños. Cuando el cirujano salió y le dio la noticia, Alejandro se puso de pie e inclinó la cabeza ante un extraño, algo que no había hecho en 15 años. Ante nadie. El cirujano agitó la mano rápidamente, avergonzado, diciéndole que no era necesario. A altas horas de esa noche, cuando Sofía había estado estable en la sala de recuperación durante 2 horas, y Emma finalmente había sido acomodada para dormir en un sillón con un abrigo doblado sobre ella, Víctor llegó y se sentó al lado de Alejandro. Alejandro habló muy en voz baja, con los ojos fijos en la mujer dormida en la cama. Durante 3 años, pensé que solo eran una sombra sustituta, que las mantenía cerca porque se parecían a lo que perdí. Estaba equivocado. No son la sombra de nadie. Son la familia que protegeré con mi vida. Víctor asintió. No dijo nada más. No había necesidad. Hay balas que no son simplemente metal y pólvora. Son elecciones. Y hay personas que, en el momento más importante de sus vidas, ponen su propio cuerpo entre la persona que aman y la muerte sin dudar ni una milésima de segundo. A finales del verano, 4 meses después, el jardín de la finca Garza descansaba bajo el suave oro miel de una tarde de finales de agosto. El viento se movía gentilmente a través del lado plateado de las hojas de olivo, y el aire llevaba el tenue y dulce aliento del jazmín de la enredadera, junto a la fuente.
Sofía se había recuperado por completo. Solo quedaba una pequeña cicatriz pálida en su hombro izquierdo, a la que le gustaba llamar, con una pequeña sonrisa torcida, el recuerdo de familia. Estaba parada junto a Alejandro en el borde de la fuente de piedra. La mano de él sostenía la de ella, y ninguno de los dos tenía prisa por soltarse. En el pasto más allá de ellos, Emma corría descalza tras Nieve, la pequeña gata blanca que, a su manera silenciosa, se había convertido en residente oficial de la finca. La risa de Emma subió hasta las ramas de los olivos, y se quedó allí como algo vivo. Alejandro la llamó. Se arrodilló en el pasto para que sus ojos estuvieran al nivel de los de ella. Tomó ambas manitas de Emma entre las suyas. Emma, tengo una pregunta muy importante que hacerte. Si me caso con tu mami, ¿me dejarás ser tu papá? Emma lo miró. Sus ojos verdes se abrieron mucho. Luego rompió a llorar, pero eran lágrimas de felicidad. Y le echó los bracitos al cuello y asintió una y otra vez, una y otra vez. Sí, sí, papá. Papá. Alejandro la abrazó con fuerza. Se levantó. Se volvió hacia Sofía. Ella había estado llorando desde que él se había arrodillado frente a Emma. Tomó su mano. Abrió una pequeña caja de terciopelo negro. Adentro yacía el fino anillo de plata grabado con las letras IG. Y junto a ellas, recién grabadas, dos nuevas letras, SC. Sofía Cortés. Mi hermana habría querido que conservaras este anillo, dijo. ¿Quieres ser mi esposa? Sofía asintió. No pudo encontrar ni una sola palabra. La boda se celebró 3 semanas después en ese mismo jardín. Fue pequeña y cálida, no más de 30 invitados. Emma llevaba un vestidito blanco y caminó delante de su madre por el pasillo de pasto, esparciendo pétalos de rosa de una canasta de mimbre. Llamó a Alejandro papá durante toda la ceremonia, de manera fácil y natural, como si fuera el nombre con el que lo había estado llamando toda su vida. Después, cuando los invitados se habían ido, los 3 manejaron hasta el cementerio en la colina verde a las afueras de la ciudad. Alejandro colocó un ramo de lirios blancos ante 2 tumbas que yacían lado a lado, Isabela Garza y Aurora Garza. Sofía y Emma pusieron un segundo ramo junto al suyo. Él se quedó en silencio durante un largo momento. Luego, por primera vez ante la tumba de su hermana, sonrió. Las hubieras amado, Isabela. Las hubieras amado muchísimo. Queridos amigos, el pasado no se puede cambiar, y a los que hemos perdido no se les puede traer de vuelta. Pero el amor sincero tiene una forma de abrir puertas que el tiempo mismo no podría abrir. A veces, Dios no nos devuelve lo que hemos perdido. En su lugar, nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Así que nos gustaría preguntarles, ¿alguna vez ha habido un momento en su vida en el que un completo extraño llegó y cambió todo para ustedes? Por favor, compartan su historia con nosotros en los comentarios. Leemos a todos, y cada uno significa mucho para nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, por favor toca el botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte este video con alguien que amas para que podamos seguir trayéndote historias como esta todos los días. Déjanos saber en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Siempre nos encanta ver qué tan lejos viajan estas historias. Les deseamos a ti y a tu familia buena salud, paz y una vida llena de risas amables. Que estés rodeado de personas dignas de tu hermoso corazón. En nuestro próximo video, la historia de un ex soldado de la mafia que ha pasado toda su vida buscando a la pequeña niña huérfana, que le salvó la vida en una noche lluviosa hace 20 años. No te lo querrás perder. Hasta entonces, cuídense mucho, cuídense los unos a los otros, y nos veremos de nuevo muy pronto. Adiós por ahora.